Buenas noches para todos, bienvenidos. Gracias por conectarse una vez más a este tiempo que tenemos para estudiar la palabra de Dios. Es un gozo, es una alegría, como todos los miércoles, poder reunirnos unos cortos minutos para estudiar la bendita palabra de Dios, que es nuestro pan, nuestro alimento espiritual. Así que les doy la bienvenida a este espacio donde estamos viendo esta serie de enseñanzas que se llama Lecciones en el Desierto. Así se llama esta serie de enseñanzas que estamos dando los miércoles, que esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes, que sean muy útiles, que sean de mucha edificación y de mucha esperanza. Espero que todos se encuentren bien, espero que estén con salud, con mucha fe, con mucha esperanza y bueno, con mucha gratitud al Señor porque tenemos muchas cosas por agradecerle. Así que vamos a orar y vamos a empezar. Señor, te damos gracias en esta noche por este tiempo que nos das, Padre mío, para acercarnos a ti, Señor. Gracias porque tu palabra es ese maná, ese alimento, Señor, que necesitamos. Gracias, Señor, tus palabras son espíritu, son vida para todos nosotros. Por favor, enséñanos, por favor, guíanos. Ayúdanos, Señor, cada día a seguir adelante. Gracias por tanta misericordia, por tanto perdón, por tanto amor, Señor. Gracias, Dios mío. Hoy quiero rogarte que bendigas a cada familia, Señor, que ve este mensaje. Quiero pedirte que bendigas la iglesia, toda la congregación. Que tu paz y tu favor sea con cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias por darnos este tiempo y me encomiendo en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muy bien. Buenas noches para todos nuevamente. Hoy vamos a hablar de una lección en el desierto que también es muy especial, como todas las que hemos visto durante estos miércoles. Hoy quiero hablarles acerca de la gratitud, Esta lección en el desierto que quiero compartirles se llama Agradecidos con Dios. Ese es el nombre de esta lección. Agradecidos con Dios. Así que bienvenidos y quiero recordarles algo antes de que leamos la porción de la palabra que tenemos para hoy. Recordemos que hace 8 días habíamos hablado acerca de que nada podía detener el propósito de Dios y veíamos con lujo de detalles la forma en la que Dios sepultó bajo el mar a ese ejército de egipcios y cómo ellos por primera vez pudieron respirar tranquilamente de que ya ese enemigo nunca más iba a estar persiguiéndolos, nunca más. Y fue hecho de una forma sobrenatural, como lo vimos. Pero hay algo muy especial que sucede después de esto, y es que después de eso el pueblo de Dios levanta un canto al Señor, levanta un canto dándole gracias a Él. Así que quisiera que leyéramos el capítulo 15. Vamos a ir a Éxodo 15. Y vamos a leer el versículo 1. Éxodo 15, versículo 1. Y vamos a encontrar algo allí muy especial y nos vamos a detener en este capítulo por esta noche. Éxodo 15, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor. Vamos a parar ahí. Entonces fíjense que inmediatamente después de que ellos ven esa liberación tan maravillosa que Dios hizo con ellos entonaron un canto al Señor, ellos levantaron una canción a Dios. Qué hermoso es esto. Yo quiero que hablemos un poquitico de qué se trata alabar a Dios. Alabar es declarar públicamente lo poderoso y magnífico que es Dios. Eso es alabar, declarar públicamente lo poderoso y magnífico que es Dios. Cuando nosotros alabamos al Señor como iglesia y también en nuestros devocionales, estamos continuamente declarando con nuestros labios que Él es un Dios grande, que Él es un Dios magnífico. Y no estamos inventando nada, es algo que es real. Pero también cuando nosotros alabamos, estamos dando gracias a Dios por sus obras. Estamos dando gracias, estamos siendo agradecidos, estamos manifestando nuestra gratitud por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Yo creo que
Todos tenemos como mínimo una causa para dar gracias a Dios, como mínimo una, pero sé que no va a ser una, sé que van a ser muchísimas, porque tendrías que hacer memoria de años atrás, de meses, y inclusive de cosas que a veces ni siquiera nos damos cuenta, pero tenemos muchos motivos para darle gracias a Dios. Yo quiero que encontremos en este capítulo 15, voy a hablarles acerca de 5 motivos por los cuales el pueblo de Dios le agradeció a Dios después de esa liberación. Vamos a ver solo 5. 5 motivos por los cuales ellos le agradecieron a Dios a través de esos cánticos. Entonces, vamos a leer nuevamente el versículo 1 del capítulo 15, ahí es donde estamos, pero lo vamos a leer completamente. Dice, entonces Moisés y el pueblo de Israel entonaron el siguiente cántico al Señor. Cantaré al Señor, porque ha triunfado gloriosamente. Arrojó al mar, al caballo y al jinete. Mira qué interesante, y es que la victoria de Dios no es una victoria como a veces toca en los olímpicos con fotofinish. Cuando Dios gana, gana por una forma muy grande, muy fuerte. Él gana de una forma tremenda. Él no tiene rivales. Entonces, la primera razón por la cual ellos entonaron este cántico de gratitud es porque Dios es un Dios triunfante. Porque Dios es un Dios triunfante. Él demostró la grandeza de su majestad al sepultar bajo el mar a los enemigos de su pueblo. Por eso ellos estaban agradecidos, porque Dios lo hizo de una forma grandiosa. Imagínense usted lo que es ver ese ejército tan numeroso quedar sepultado bajo el mar. Eso fue una obra grandiosísima de Dios. Y estoy seguro que usted puede mirar en la Biblia y nunca va a encontrar que Dios haya perdido una batalla. Nunca ha perdido y nunca la va a perder. Todo lo que Él se propone lo va a lograr. No hay nadie que se le pueda oponer. Cuando Él gana, lo hace de manera extrema. No queda duda de que Él es Dios cuando muestra su gloria y aún humilla a sus enemigos. Pero eso también para los que confiamos en Él, y específicamente viéndolo en el marco del pueblo de Israel en el desierto, esto los tuvo que haber llenado de confianza, por lo menos para los que creían en Él y se sometían a Dios, los tuvo que haber llenado de mucha confianza, de ver ese Dios grande, poderoso, de ver ese Dios que podía enfrentarse a cualquier enemigo y nadie podía llegarle ni siquiera a los tobillos. Entonces ellos estaban agradecidos con Dios, en primer lugar, porque Dios es un Dios triunfante. Quiero que medites en este momento, en tu vida, en lo que puedas estar pasando ahora, pero quiero recordarte que Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy por los siglos. Amén. Y Él es un Dios triunfante, triunfante. No hay nada de lo que Él se proponga que Él no pueda llevar a cabo, porque Él es Dios. Él es Dios. Ahora leamos el versículo 2. El versículo 2 dice, el Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él es mi Dios y lo alabaré. Es el Dios de mi Padre y lo exaltaré. La segunda razón por la que el pueblo de Israel le dio gracias a Dios es porque Dios les dio fuerzas cuando ellos eran débiles. Dios les dio fuerzas cuando ellos eran débiles. Mire qué hermoso este versículo. El pueblo de Israel decía, el Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él me ha dado la victoria. Dios se convirtió en la fuerza que los libró de su enemigo. Los débiles se hicieron fuertes porque Dios les dio fortaleza. Los escogidos de Dios que parecían indefensos y desprotegidos ante un ejército superior en estrategia, en armas, resultaron ser fuertes porque tenían un gran defensor, el Dios Todopoderoso. Seguramente ellos en un momento dado se sintieron desmayar, pero cuando vieron a Dios pelear por ellos, entendieron que aunque ellos pudieran ser débiles, entonces con Dios son fuertes. También quiero que medites en esto, porque
estamos enfrentando situaciones que seguramente ninguno de nosotros había vivido durante toda su vida. Pero quiero decirte una vez más que Dios sigue siendo Dios. Dios es el mismo ayer y hoy por los siglos. Y por eso debemos estar agradecidos, porque en primer lugar, Él es un Dios triunfante, pero número dos, Él es el Dios que nos da fuerza cuando somos débiles. Tal vez tú piensas en las probabilidades, tal vez tú piensas en las estadísticas, pero déjame decirte que lo que dice este versículo es maravilloso. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él me ha dado la victoria. Él me ha dado la victoria. Dios es quien nos da la victoria. Cualquier estrategia que tú puedas tener ahora para salir adelante, lo mejor que puedes hacer es encomendar a Dios tu camino. Lo dice el libro de Proverbios. Encomienda a Dios y confía en Él, dice el Salmo también. Encomienda a Dios tu camino y confía en Él. Y Él te exaltará. Entonces, debemos nosotros ser agradecidos con Dios porque Él nos da fuerza cuando somos débiles. Miren, una pérdida, por ejemplo, de un ser querido, que es una cosa que duele terriblemente. Pero cuando Dios está con nosotros, su consuelo nos levanta. Cuando una tragedia, cuando un dolor, una situación familiar, una situación económica, cualquier cosa que nosotros pasemos en la vida, yo quiero decirles que Dios es nuestra fuerza. Dios es nuestra fuerza. Él es el que nos va a levantar por encima de a veces esas adversidades. Cuando tú te sientas débil, cuando sientas que lo que tienes enfrente es mucho más grande que tú no vas a poder sobreponerte, que no lo vas a poder cruzar, recuerda esta historia que estamos leyendo hoy en Éxodo capítulo 15. Ese ejército egipcio era mayor que ellos, habían sido sus dominantes durante muchos años, era un ejército armado, pero Dios estaba a favor de su pueblo y lo derrotó. Lo derrotó, sin ellos mover un solo dedo. Entonces, ellos le dieron gracias a Dios porque Dios les dio fuerzas cuando ellos eran débiles. Y no solamente les dio fuerza, les dio la victoria. Les dio la victoria. Número 3. Vamos a saltar unos versículos. Vamos a ir a los versículos 9 al 10. Versículos 9 al 10. Y allí dice, el enemigo se jactaba diciendo, los perseguiré y los alcanzaré, los despojaré y los consumiré, sacaré mi espada, mi mano poderosa los destruirá. Pero tú soplaste con tu aliento y el mar los cubrió, se hundieron como plomo en las poderosas aguas. La tercera razón por la que el pueblo de Israel le dio gracias a Dios después de esa liberación es porque Dios humilló al que se enalteció. Porque Dios humilló al que se enalteció. Miren cómo el versículo 9 nos muestra que el ejército egipcio se jactaba diciendo, los voy a perseguir, los voy a alcanzar, los voy a despojar, los voy a consumir, sacaré mi espada, mi mano poderosa los destruirá. Eso eran sus planes arrogantes, jactanciosos, sin tener cuenta a Dios. Pero Dios con un soplo, hizo que el mar los cubriera. Con un soplo. Me encanta cuando dice, se hundieron como plomo. Cuando estaba estudiando este texto encontré algo en un comentario bíblico que me gustó. Y es que dice, por ejemplo, en el comentario de Matthew Henry, dice que, que Dios los hundió como plomo. Es un indicio de que su corazón era duro como una piedra. Era duro como una piedra y por esa razón ellos se hundieron como plomo en el agua. No pudieron salir a flote por su corazón endurecido y lleno de pecado. Entonces, qué tremendo es ver que Dios humilló al que se enalteció y por eso el pueblo de Dios estaba agradecido. Estaba agradecido, lamentablemente. Ustedes saben que ellos vivieron más de 400 años como esclavos. Y era un pueblo que los tenía subyugados, pero Dios decidió que aquel que se enaltece, Dios lo humilla. Dios lo humilla y por eso ellos le dieron gracias a Dios por humillar a sus adversarios, por humillar a sus adversarios. Hoy en día nosotros, la palabra dice que nuestra lucha no es contra sangre ni carne.
Y no debemos desearle el mal a nadie, no debemos orar para que a alguien le vaya mal. Nunca debemos hacer eso. De hecho, la palabra nos dice que bendigamos a los que nos ultrajan y nos maldicen. La palabra dice que oremos por ellos, que los bendigamos. Entonces, no caigamos en ese juego, no caigamos en ese error de estar usando la oración para maldecir a alguien, estar usando la oración para desear que a alguien le vaya mal. Nunca hagamos eso. Dejemos que sea Dios en su justicia, quien obre y quien le dé a cada uno lo que Él desee en su gracia y en su soberanía. Amén. Cuarta razón por la que el pueblo de Israel fue agradecido está en el versículo 11. Dice Éxodo 15, versículo 11. Oh Señor entre los dioses, ¿quién es como tú, glorioso en santidad, imponente en esplendor, autor de grandes maravillas? La cuarta razón por la que el pueblo de Dios estaba agradecido es porque su Dios era un Dios único, no hay otro Dios como Él, no existe otro, no existe. Y Él da unas características allí en ese versículo 11. Dice que es glorioso en santidad, glorioso en santidad. Cuando hablamos de santidad estamos hablando de que Dios es puro, no hay otro Dios tan puro como Él es puro. Pero también quiere decir que no hay maldad alguna en Él, no existe absolutamente una gota de maldad en Dios. Pero dice ahí que Él resplandece sobre todo, que es autor de grandes maravillas. Sus obras hacen que su pueblo caiga de rodillas y lo adore. Hacen que Dios sea famoso y respetado entre los suyos. Todas esas obras hacen que el pueblo de Dios caiga de rodillas y diga, no hay otro Dios como mi Dios. Él es el único Dios. Hay muchos relatos en la Biblia. Por ejemplo, podemos hablar del relato de Elías y los profetas de Baal, cuando ellos vieron descender el fuego. Toda esa gente que estaba cayendo de rodillas y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Él hace cosas maravillosas. Esta creación, como lo dice el libro de Romanos, nos cuenta la gloria de Dios, también como lo dice el Salmo 19. Nos muestra la gloria de Dios, la gloria de Dios. Nosotros vemos la gloria de Dios en su bondad, en su misericordia. Debiéramos ver la bondad de Dios en que cada día nos podemos despertar y podemos salir adelante. Eso es un regalo de Dios. Podemos ver la bondad de Dios en muchas formas. Así que no hay otro Dios como Él. Y por último, en el versículo 13, otro motivo más para ser agradecidos con Dios. El versículo 13 dice, con tu amor inagotable guías al pueblo que redimiste. Con tu poder los guías a tu hogar sagrado. La quinta razón y la última de la cual voy a hablarles en esta noche, agradecidos con Dios, es porque Dios los guió con amor. Dios los guió con amor. Dios tomó el liderazgo de su pueblo, como lo veíamos hace unos miércoles atrás. Dios tomó ese liderazgo, se puso enfrente de su pueblo, camino a la tierra prometida. Dios tomó ese liderazgo y Él los estaba guiando. Se puso al frente de ellos para ser su Dios y su pastor. Pero miren qué hermoso lo que dice el versículo 13. Dice, con tu amor inagotable guías al pueblo que redimiste. Con tu poder los guías a tu hogar sagrado. ¿Para qué Dios los sacó de la esclavitud? Para ser suyos. Los compró para Él, los adquirió para ser su exclusiva posesión. Por eso dice, guías al pueblo que redimiste, al pueblo al cual Él compró. Es un pueblo exclusivo para Dios. Y dice, con tu poder los guías a tu hogar sagrado. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde los estaba guiando Dios? Hacia su hogar, hacia la casa de Dios. Entonces, mira qué hermosos esos 5 motivos por los cuales el pueblo de Dios debe estar agradecido. Para nosotros, hoy en día, Dios sigue siendo Dios y sabemos que por siempre lo será. Nosotros fuimos libertados de la esclavitud del pecado. Para ello envió a su Hijo Jesús, que se levantó triunfante sobre la muerte, mostrando una vez más que Él es victorioso. Si Dios mostró
que a través de la liberación que hizo por medio de abrir el mar, a través de eso mostró que es un Dios victorioso, mucho más lo mostró al enviar a su Hijo, al enviar a su Hijo a la tierra y que Él se levantara de la muerte. Con eso sigue mostrando que Él sigue siendo un Dios victorioso. Pero también humilló al altivo enemigo que es Satanás, al ganar la salvación de todos aquellos que buscan a Jesús. Así como Él humilló a los que se enaltecieron, querían perseguir al pueblo de Dios, también Dios humilló al adversario, Satanás, que creía que tenía todo ganado, pero Dios lo humilló como derrotándolo, exhibiéndolo públicamente, triunfando sobre él en la cruz del Calvario. El hombre no tenía la fuerza suficiente para derrotar al enemigo y ganar la salvación, pero Jesús se convirtió en nuestro representante y su victoria se convirtió en la victoria de su iglesia. Él ahora nos guía hacia el lugar de su morada santa. Jesús dijo lo siguiente en Juan 14, versículos 2 al 6. Juan 14, versículos 2 al 6. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy. Y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. No, Señor, no lo conocemos, dijo Tomás. No tenemos ni idea de a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. La buena noticia es que Dios sigue guiando a su pueblo hacia su casa y por eso nosotros debemos ser agradecidos. Jesús es la victoria avasallante, es la victoria grandiosa de Dios sobre la muerte. Jesús es quien humilla al altivo enemigo. Jesús es la fuerza de su pueblo, es quien mantiene a su iglesia fortalecido por medio de su espíritu. Es Jesús, y es Jesús quien nos guía hasta llegar a casa, hasta llegar a casa. Con esto, mis amados, les recuerdo que debemos ser agradecidos con Dios. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la lección de esta noche. Somos un pueblo agradecido contigo, Señor. Somos un pueblo agradecido porque, Señor, tú sigues siendo Dios. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios triunfante. Gracias porque nos has tomado de la mano y nos llevas de triunfo en Cristo Jesús, cumpliendo tus propósitos, Señor. Gracias, Dios mío, porque tú nos has tomado y nunca nos soltarás de tu mano, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tú eres nuestra fortaleza cuando somos débiles. Tu palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gracias, Señor. Cuando somos tentados, tú eres nuestra fortaleza. Cuando nos sentimos débiles, tú eres nuestra fortaleza, Señor. Gracias, Dios mío, cuando nos sentimos que no podemos seguir caminando, Señor, tú eres nuestra fuerza. Gracias, Señor, porque tú humillaste al enemigo que nos tenía esclavizados, Señor. Tú lo humillaste públicamente en esa cruz al morir como un ser santo, al morir como un ser sin pecado, sin mancha. Lograste ganar la salvación para todos los que en ti creen, glorioso Señor. Y gracias, Dios mío, porque no hay otro Dios como tú, Señor. Un Dios santo, un Dios maravilloso, magnífico, un Dios que resplandece, Señor. Gracias, Señor, porque han pasado más de 2000 años y tu iglesia sigue viva. Tu iglesia sigue vigente, tu iglesia sigue resplandeciendo, Señor, contando tus maravillas, Señor. Y gracias, Dios, porque aún nos sigues guiando con amor mientras pasamos por este peregrinaje hasta llegar a la tierra prometida. En el nombre de Jesús oramos. Amén
y amén. Amén. Amén, mis queridos hermanos. Gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos en esta lección de esta noche y bueno, deseo que tengan un feliz descanso, un feliz resto de semana. Les mandamos un abrazo muy, muy grande a todos. Que el Señor los bendiga, que el Señor les ayude en todo lo que necesiten, que Dios les abra puertas de favor, que los guarde de toda maldad y que les dé su fortaleza. Amén. Entonces, un feliz día para todos y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Un abrazo para todos. Dios los bendiga.